Si me muero hoy, al menos esta verdad va a quedar grabada para siempre. Lo que les voy a contar ahora los va a hacer entender por qué algunas heridas nunca cicatrizan, por qué algunos traumas se quedan pegados en nuestra alma como un tatuaje que arde para siempre. Hace más de 30 años que cargo este peso en el pecho, y apenas ahora, a los 72 años, logré encontrar valor para compartir con ustedes el dolor más profundo que un corazón de madre puede soportar. Hola, mis queridos, me llamo Marta, pero pueden decirme abuelita Marta. Nací en 1952, en un pueblito del interior de Michoacán, en un tiempo en que las cosas eran bien diferentes de lo que son hoy. Antes de empezar esta historia, quisiera preguntarles ¿desde dónde me están viendo ahora? Déjenme en los comentarios de dónde son, porque me da una fuerza tremenda saber que mi voz está llegando lejos, que están conmigo en este momento tan difícil. Si pueden, denle like y suscríbanse al canal, porque eso ayuda mucho a esta señora aquí a seguir compartiendo estas memorias que duelen, pero que necesitan ser contadas. La historia que les voy a contar pasó en 1991. Yo tenía 39 años. Estaba casada hacía 22 años con Oswaldo, un hombre al que respetaba y admiraba como pastor de nuestra iglesia. Nuestra hija Iracema tenía 16 años. Era una niña hermosa, de cabello chino y ojos cafés que brillaban cuando sonreía. Parecía una muñeca de porcelana, con esa manera dulce que derretía cualquier corazón. También teníamos a nuestro hijo Jesús, que en esa época tenía 18 años, y a nuestra pequeña Concepción, de apenas 12 añitos. En aquellos tiempos, la vida parecía seguir un camino derecho y bendito. Vivíamos en una casa sencilla, pero acogedora, en una calle empedrada que quedaba a 2 cuadras de la iglesia donde Oswaldo predicaba hacía más de 15 años. La casa tenía 3 cuartos pequeños, una sala que también servía de cocina y un patio donde yo sembraba mis hierbitas de olor y algunas flores. El aroma de hierbabuena y cilantro siempre perfumaba nuestra casa, mezclado con el olor del café que hacía varias veces al día. Oswaldo era un hombre respetado en nuestra comunidad. Alto, de espaldas anchas, tenía una voz firme que resonaba por la iglesia los domingos cuando predicaba la palabra de Dios. El cabello ya canoso en las sienes le daba un aire de sabiduría que conquistaba a los fieles. Siempre usaba una camisa blanca bien planchada y un pantalón de vestir negro que yo misma le planchaba con mucho esmero. Era presumido, de esos hombres a los que les gusta estar siempre bien presentados, pero eso nunca me molestó. Al contrario, tenía orgullo de ser esposa de un hombre tan admirado. Nuestra rutina era sencilla y predecible. Oswaldo se levantaba siempre a las 5 de la mañana para orar y estudiar la Biblia. Yo me levantaba un poquito después para preparar el desayuno, pan casero con mantequilla, café bien cargado y leche fresca que comprábamos de don Sebastián, que pasaba con su vaca por nuestra calle todas las mañanas. Los niños se iban a la escuela, Oswaldo salía a hacer las visitas pastorales, y yo me ocupaba de la casa y ayudaba a algunas vecinas con costuras para completar nuestros ingresos. Iracema siempre fue una niña especial. Desde pequeña mostraba una espiritualidad que me impresionaba. Se sabía los versículos de memoria, cantaba en el coro de la iglesia con una voz angelical y ayudaba en las actividades con los niños más chiquitos. Era cariñosa conmigo, obediente. Nunca me dio guerra como algunos papás se quejaban de los hijos adolescentes. Cuando llegaba de la escuela, siempre venía a darme un beso en la mejilla y preguntarme cómo había estado mi día. Era mi compañera, mi ayudante, mi mayor alegría. Oswaldo siempre fue un papá presente, pero con Iracema tenía un cariño especial. Decía que era su princesa, que Dios había bendecido a nuestra familia con una hija tan dedicada a la iglesia. Los fines de semana, cuando no tenía compromisos pastorales, le gustaba llevar a los niños a caminar por el Zócalo o a tomarse una nieve en la nevería de don Benito. Iracema siempre regresaba de esas salidas contando las historias que le contaba su papá, los consejos que le daba, los juegos que hacían. La iglesia era el centro de nuestra vida. Construida de ladrillo aparente, con un campanario pequeño pero bien cuidado, quedaba en una esquina con mucho movimiento de la ciudad.
Por dentro tenía bancas de madera barnizada que Oswaldo mismo había hecho con la ayuda de algunos hermanos de la iglesia, un púlpito sencillo y un piano pequeño que doña Palmira tocaba en los cultos. Las ventanas de vidrio de colores creaban reflejos bonitos cuando entraba el sol de la tarde, y el olor a cera que usábamos para encerar el piso se mezclaba con el perfume de las flores que las hermanas siempre traían para adornar el altar. Los domingos, la iglesia se llenaba. Oswaldo tenía una manera especial de predicar que tocaba el corazón de la gente. Hablaba sobre perdón, sobre amor familiar, sobre cómo Dios bendice los hogares que siguen sus enseñanzas. Yo siempre me sentaba en la misma banca, del lado izquierdo, tercera fila, con mis 3 hijos al lado. Sentía un orgullo enorme cuando veía cómo la gente respetaba a mi marido, cómo se colgaban de cada palabra que decía. Durante la semana, Oswaldo pasaba mucho tiempo en la iglesia. Además de los cultos regulares, hacía reuniones con los diáconos, aconsejaba a parejas con problemas, visitaba enfermos, preparaba los sermones. Muchas veces llegaba a casa ya noche, cansado pero satisfecho con el trabajo del día. Yo le preparaba un plato de comida calientita, calentaba el café, y nos quedábamos platicando en la mesa de la cocina sobre lo que había pasado en la iglesia, sobre las necesidades de los hermanos, sobre los planes para las festividades. Iracema siempre se ofrecía a ayudar a su papá en la iglesia. Limpiaba las bancas, acomodaba los himnarios, decoraba el altar para ocasiones especiales. Los sábados se iba con Oswaldo para dejar todo preparado para el culto del domingo. Siempre regresaban platicando animadamente sobre algún proyecto nuevo, alguna idea para mejorar las actividades de la iglesia. Era bonito ver la complicidad entre papá e hija, el interés de ella por las cosas de Dios, la paciencia de él para enseñar y orientar. Nuestro matrimonio, yo creía, era sólido como una roca. 22 años juntos, 3 hijos criados con amor y temor a Dios, una vida construida sobre los principios cristianos que aprendimos desde niños. Oswaldo nunca me dio motivos para desconfianzas. Era cariñoso, respetuoso. Compartía conmigo las decisiones importantes de la familia. Claro que teníamos nuestras diferencias, como toda pareja, pero siempre platicábamos y llegábamos a un acuerdo. Físicamente, Oswaldo seguía siendo un hombre atractivo a los 50 años. Se cuidaba bien, hacía ejercicio por la mañana, no fumaba ni tomaba. Tenía una higiene impecable y siempre olía bien. Usaba una loción suave que yo misma le escogía en los cumpleaños. Era cariñoso conmigo. Me echaba flores cuando me arreglaba para ir a la iglesia, me tomaba la mano durante las oraciones familiares. Nuestra intimidad como pareja era respetuosa y amorosa, sin excesos, pero con el cariño que 2 décadas de convivencia construyen. La comunidad nos veía como una familia ejemplar. Nos invitaban a bodas, bautizos, cumpleaños. La gente le pedía consejos a Oswaldo sobre educación de los hijos, y él siempre ponía a nuestros hijos como ejemplo de cómo una crianza cristiana puede formar jóvenes de carácter. Me sentía bendecida por tener una familia tan admirada, tan respetada. Cuando caminaba por el pueblo, la gente me saludaba con cariño, me decían «esposa del pastor», con un respeto que me llenaba de orgullo. En esa época, 1991, el mundo estaba cambiando rápidamente, pero nuestro pueblito parecía protegido de esos cambios. No teníamos internet, televisión por cable o cualquiera de esas cosas modernas. Las noticias llegaban por la radio, por los periódicos que llegaban con un día de retraso, o por las pláticas en el Zócalo los domingos después del culto. Era un mundo más sencillo, donde las familias se reunían para platicar, donde los vecinos se conocían por su nombre, donde los problemas se resolvían con diálogo y oración. Las primeras señales de que algo andaba mal empezaron de forma tan sutil que me tardé meses en darme cuenta. Oswaldo comenzó a pasar aún más tiempo en la iglesia, llegando a casa cada vez más tarde. Cuando le preguntaba qué había estado haciendo hasta tan tarde, me explicaba que estaba preparando sermones especiales, reorganizando la biblioteca de la iglesia,
o aconsejando a algún hermano con problemas serios que necesitaban atención especial. Iracema también empezó a cambiar. Se puso más callada, más reservada. Antes llegaba de la escuela platicando sobre los compañeros, los maestros, las materias. De repente, empezó a responder mis preguntas con monosílabos, a quedarse más tiempo encerrada en su cuarto, a perder el interés por las actividades de la iglesia que antes la emocionaban tanto. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, sonreía y decía que nomás era cansancio de la escuela, que estaba en una etapa difícil de la adolescencia. Un día, doña Sebastiana, nuestra vecina de la casa de al lado, hizo un comentario que me dejó inquieta. Estaba tendiendo ropa en el patio cuando se asomó por la cerca que dividía nuestros terrenos. Después de platicar de otras cosas, me dijo con un tono medio raro que había visto a Iracema llegando tarde de la iglesia varias veces, siempre después de que yo ya me había dormido. Me preguntó si estaba ayudando con algún proyecto especial, porque veía la luz de la iglesia prendida hasta muy tarde, y luego veía a nuestra hija llegando a casa. Esa noche esperé a que llegara Oswaldo para platicarle sobre el comentario de doña Sebastiana. No se alteró. Me explicó tranquilamente que Iracema lo estaba ayudando a catalogar los libros de la biblioteca de la iglesia, un trabajo que necesitaba varias horas y que él prefería hacer por la noche cuando no había movimiento. Dijo que nuestra hija estaba mostrando una madurez espiritual impresionante, que tenía ideas muy buenas para mejorar la organización de la iglesia. Me quedé tranquila con la explicación, hasta sentí orgullo de la dedicación de mi hija. Pero los cambios en el comportamiento de Iracema se hicieron más evidentes. Ella, que antes le encantaba ayudar en la cocina, empezó a ofrecerse siempre para quedarse en la iglesia después de los cultos, diciendo que tenía cosas que organizar. Cuando llegaba a casa, se iba directo a su cuarto, casi no cenaba, y muchas veces la escuchaba llorando bajito cuando pensaba que todos estábamos dormidos. Cuando le preguntaba qué estaba pasando, decía que eran problemas con las amigas de la escuela, cosas de adolescente que yo no entendería. Oswaldo también estaba diferente, más distante, más cerrado. Antes le gustaba platicarme de todo. Me pedía mi opinión sobre los sermones, me contaba sobre los problemas de los miembros de la iglesia. De repente, empezó a decir que los asuntos pastorales estaban muy pesados como para que yo me preocupara, que prefería no molestarme con los problemas espirituales de otras personas. Durante nuestras pláticas, me di cuenta de que desviaba la mirada más seguido, que se ponía nervioso cuando yo le hacía preguntas sobre el trabajo en la iglesia. Una noche me desperté y me di cuenta de que Oswaldo no estaba en la cama. Me levanté a buscarlo y vi que no estaba en casa. Me preocupé. Pensé que podría haber pasado alguna emergencia en la iglesia, algún hermano necesitando ayuda urgente. Me quedé despierta, esperando hasta que regresó, casi a las 2 de la mañana. Cuando llegó, me explicó que había ido a socorrer a doña Hermelinda, una señora viuda de la iglesia que se había sentido mal y necesitaba que la llevaran al centro de salud. No sospeché nada. Era común que saliera a ayudar a los miembros de la iglesia en emergencias. Pero este tipo de salidas nocturnas empezaron a hacerse más frecuentes, siempre con explicaciones que tenían sentido. Algún enfermo, algún problema en la iglesia que necesitaba resolverse inmediatamente, alguna junta de emergencia con los diáconos. Yo seguía confiando. Después de todo, Oswaldo siempre había sido un hombre dedicado al ministerio. Siempre había puesto las necesidades de la iglesia por encima de su propia comodidad. Era una de las cualidades que más admiraba en él, esa entrega total al trabajo de Dios. Iracema siguió extraña. Bajó de peso, se le hicieron ojeras, parecía siempre cansada. Cuando yo insistía para que fuera al médico, se negaba, decía que nomás era estrés de la escuela. Sus calificaciones empezaron a bajar, lo que me preocupó mucho porque siempre había sido una alumna ejemplar. Cuando fui a platicar con la directora de la escuela, me dijo que Iracema parecía distraída en las clases, que algunas veces se dormía en el pupitre, que los maestros estaban preocupados por el cambio en su comportamiento. Fue entonces que empecé a fijarme en pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Oswaldo llegaba a casa con un olor diferente, no exactamente perfume,
pero un olor dulzón que no lograba identificar. Su ropa venía con pequeñas pelucitas que no eran del tipo de tela que usábamos en casa. Una vez encontré en su bolsa un pañuelo desechable con marca de lápiz labial. Pero cuando le pregunté, dijo que debía ser de alguna hermana que había llorado durante un aconsejamiento y él le había ofrecido el pañuelo. Iracema también tenía comportamientos extraños. Evitaba quedarse sola conmigo. Siempre buscaba alguna excusa cuando yo proponía que platicáramos o hiciéramos algo juntas. Cuando estábamos todos reunidos para las comidas, casi no hablaba, comía poquito, y siempre pedía levantarse de la mesa antes de que todos termináramos. En las oraciones familiares que hacíamos todas las noches antes de dormir, parecía ausente. Nomás movía los labios sin mostrar la devoción de antes. Un domingo, después del culto matutino, decidí quedarme en la iglesia para ayudar con la limpieza. Normalmente regresaba a casa luego después del culto para preparar la comida, pero ese día sentí ganas de quedarme un ratito más. Estaba barriendo la nave de la iglesia cuando escuché voces que venían del cuartito de atrás, donde se guardaban los materiales de limpieza y algunos libros. Reconocí la voz de Oswaldo, pero estaba hablando en un tono muy bajito, casi susurrando. Me acerqué para escuchar mejor, pensando que podría ser alguna plática pastoral importante. Lo que escuché me heló la sangre. Oswaldo estaba diciendo cosas que un pastor jamás debería decir, usando palabras que un hombre de Dios no debería usar. No logré identificar con quién estaba hablando porque la otra persona respondía en un susurro aún más bajo, pero me di cuenta de que era una voz de mujer. Mi corazón empezó a latir descompasado, las manos empezaron a temblarme. Salí de la iglesia sin hacer ruido, fingiendo que no había escuchado nada. Llegué a casa aturdida. No podía pensar bien. Traté de encontrar una explicación inocente para esa conversación. Tal vez Oswaldo estaba aconsejando a alguna mujer con problemas conyugales y necesitaba usar términos más directos para explicar ciertas situaciones. Me obligué a creer eso, porque la alternativa era impensable. Esa tarde, Iracema dijo que iba a casa de una compañera de la escuela a hacer un trabajo. Salió luego después de la comida y regresó hasta el atardecer. Cuando llegó, tenía el cabello desarreglado y la ropa arrugada. Dijo que habían estudiado mucho y que estaba cansada. Se fue a bañar y se tardó muchísimo en la regadera. Cuando salió, tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado mucho. Oswaldo llegó a casa a la hora normal esa tarde, pero parecía nervioso, agitado. Dijo que había tenido un día difícil en la iglesia, que algunos problemas administrativos lo estaban molestando. Cenó poco, dijo que no tenía apetito, y se fue al cuarto más temprano de lo normal. Durante la noche lo escuché moviéndose mucho en la cama, como si no pudiera dormir. Los días siguientes estuvieron raros. Oswaldo e Iracema parecían evitar estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Cuando uno entraba a la sala, el otro buscaba una excusa para salirse. Durante las comidas casi no se miraban, y yo sentía una tensión en el aire que no podía explicar. Traté de platicar por separado con cada uno de ellos, pero ambos insistían en que todo estaba normal, que yo me estaba imaginando cosas. Una tarde, decidí pasar por la iglesia más temprano para llevarle la merienda a Oswaldo, algo que acostumbraba a hacer de vez en cuando. Llegué a la iglesia y no encontré a nadie en la parte de adelante. Escuché ruidos que venían de la oficina pastoral que quedaba en la parte de atrás del templo. Caminé despacio por los pasillos, pensando en sorprender a mi marido con la merienda. Lo que vi cuando me acerqué a la puerta entreabierta de la oficina destruyó mi vida en cuestión de segundos. Oswaldo estaba abrazado con una mujer, besándola de una forma que jamás imaginé que fuera capaz. No era un abrazo pastoral, no era consolación espiritual. Era lujuria, era deseo, era traición de la forma más cruda y dolorosa. Mi primer impulso fue gritar, entrar a la oficina, enfrentarlos. Pero algo me hizo quedarme paralizada, viendo esa escena terrible. Fue cuando la mujer se volteó ligeramente y vi su cara. El mundo se me vino encima. No era cualquier mujer de la iglesia.
No era una desconocida que había seducido a mi marido. Era Iracema, mi hija de 16 años, mi niña, mi princesa. La merienda que cargaba se me cayó de la mano. El ruido hizo que se separaran rápidamente. Oswaldo se volteó y me vio parada en la puerta. Nuestros ojos se encontraron y vi en ellos una mezcla de pánico, vergüenza y desesperación que jamás voy a olvidar. Iracema se quedó de espaldas, pero por los hombros temblorosos me di cuenta de que estaba llorando. No dije ni una palabra. Me di la vuelta y salí corriendo de la iglesia. Corrí por las calles del pueblo como loca, sin rumbo, sin pensar en nada más que esa imagen terrible que se quedó grabada en mi retina. La gente que me veía pasar debe haber pensado que estaba huyendo de algún peligro, pero el peligro estaba dentro de mí, estaba destrozando mi pecho por dentro. Llegué a casa y me encerré en el baño. Vomité hasta que no tuve nada más en el estómago que expulsar. Lloré de una forma que nunca había llorado en mi vida, un llanto que venía del fondo del alma, que me desgarraba la garganta y hacía que me doliera todo el cuerpo. Trataba de entender lo que había visto, trataba de encontrar una explicación que tuviera sentido, pero no había explicación posible para esa traición doble. Mi esposo, mi hija, los dos seres humanos que más amaba en el mundo, me habían traicionado de la forma más cruel posible. No era solamente adulterio, no era solamente rebeldía adolescente. Era una violación de todos los principios que regían nuestra familia, nuestra fe, nuestra vida. Era el fin de todo lo que yo creía que era verdadero. Cuando finalmente logré calmarme lo suficiente para pensar, miles de preguntas empezaron a bombardear mi mente. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cómo había empezado? ¿Quién había seducido a quién? ¿Cómo lograban verme a la cara todos los días fingiendo normalidad? ¿Cómo Oswaldo lograba subirse al púlpito y predicar sobre moral familiar después de lo que estaba haciendo? ¿E Iracema? Mi niña, que había criado con tanto amor, tanto cuidado, tanto cariño. ¿Cómo había sido capaz de traicionar a su propia madre de esa forma? ¿Cómo lograba vivir bajo el mismo techo que yo, sabiendo que estaba destruyendo a nuestra familia? Todos los cambios de comportamiento que había notado en ella tenían sentido ahora. El aislamiento, la tristeza, las lágrimas nocturnas. Ella sabía que estaba haciendo algo terrible, pero seguía haciéndolo. Pasé el resto de la tarde encerrada en el cuarto, fingiendo dolor de cabeza para no tener que enfrentar a nadie cuando llegaran a casa. Jesús regresó de la escuela y preguntó si me sentía bien. Mentí. Dije que nomás era un malestar pasajero. Concepción llegó poquito después e hizo la misma pregunta. ¿Cómo explicarle a una niña de 12 años que su mundo se estaba viniendo abajo? Oswaldo llegó a la hora normal, como si nada hubiera pasado. Tocó la puerta del cuarto y preguntó si necesitaba algo. Su voz sonaba normal, controlada, como si unas horas antes yo no lo hubiera cachado besando a nuestra propia hija. Su frialdad me asustó más que la propia traición. ¿Cómo un hombre logra tener tanto control emocional después de ser descubierto en una situación así? Iracema llegó poquito antes de la cena. Escuché cuando entró a la casa, escuché cuando Oswaldo la saludó normalmente, como siempre hacía. Escuché cuando ella preguntó por mí y Oswaldo le explicó que tenía dolor de cabeza. La naturalidad con que lograban fingir normalidad me hizo darme cuenta de que estaba lidiando con personas capaces de una frialdad espantosa. Durante toda la noche me quedé despierta pensando en qué hacer. ¿Confrontarlos? ¿Correr a Oswaldo de la casa? ¿Contarle a la iglesia? ¿Buscar ayuda en la delegación? Cada opción parecía peor que la otra. Si yo exponía la situación públicamente, no sería nomás Oswaldo el que sería destruido. Iracema también sería señalada, juzgada, discriminada. Era mi hija, no podía hacerle eso, ni después de la traición. ¿Y cómo explicarles a Jesús y Concepción lo que estaba pasando? ¿Cómo destruir la imagen que tenían de su papá? ¿Cómo preservar nuestra familia, que era todo lo que teníamos?
Las preguntas se multiplicaban y las respuestas parecían cada vez más imposibles de encontrar. A la mañana siguiente, Oswaldo salió temprano como siempre, sin mencionar lo que había pasado. Iracema también siguió su rutina normal, desayunó con nosotros, agarró sus útiles escolares y se fue a la escuela. Era como si nada hubiera cambiado, como si yo me hubiera imaginado todo. Pero yo sabía que no me lo había imaginado. La imagen de los dos abrazados estaba grabada en mi mente con una claridad dolorosa. Esperé a que todos salieran de casa y me fui a la iglesia. Necesitaba estar segura de lo que había visto. Necesitaba buscar evidencias que confirmaran o negaran lo que mis ojos habían registrado. La oficina pastoral estaba cerrada con llave, pero yo sabía dónde Oswaldo guardaba la llave de repuesto. Entré y empecé a buscar. No necesité buscar mucho. En el cajón del escritorio, debajo de algunos papeles, encontré cosas que confirmaron mis peores temores. Papelitos escritos con la letra de Iracema, palabras de amor y nostalgia que una hija jamás debería escribirle a su propio padre. Fechas marcadas, horarios acordados, promesas de encuentros. Y lo más terrible, había papelitos viejos, algunos con fecha de varios meses atrás. Aquello no era algo que había empezado hace poco. Era una relación que se venía desarrollando desde hacía mucho tiempo bajo mis narices. Salí de la iglesia con los papelitos en la mano, sintiéndome como si estuviera cargando evidencias de mi propia muerte. Regresé a casa y me quedé sentada en la mesa de la cocina, leyendo y releyendo esas palabras que destruían cualquier esperanza que todavía pudiera tener de que todo fuera un malentendido. Cuando Iracema regresó de la escuela, la estaba esperando en la sala. Le mostré los papelitos y le pregunté si tenía alguna explicación que dar. Se deshizo en lágrimas, pero no negó. Confirmó todo lo que yo ya sabía, pero se negó a dar detalles sobre cómo había empezado todo. Dijo nomás que se sentía muy mal por estarme haciendo eso, pero que no podía parar. Le pregunté desde cuándo estaba pasando aquello. Me dijo que había empezado el año anterior, cuando ella cumplió 15 años. Oswaldo había empezado a pedirle que lo ayudara en la iglesia más seguido, y poquito a poco los toques fueron volviéndose menos paternos y más íntimos. Al principio ella pensó que era normal, que era cariño de papá, pero después se dio cuenta de que no era así. Lo que más me impactó fue cuando me dijo que no sabía cómo hacer para parar. Que Oswaldo le decía que aquello era normal, que era una forma especial de amor, que no debería contarle a nadie porque las otras personas no entenderían. Que usaba su autoridad de pastor y de papá para convencerla de que aquello no estaba mal. En ese momento empecé a entender que mi hija también era una víctima, que Oswaldo había usado su posición de autoridad, su influencia espiritual, su condición de padre para manipular a una niña de 15 años, que detrás de esa traición había un abuso de poder que hacía todo aún más terrible. Pero eso no borraba el dolor de la traición. No eliminaba el sentimiento de que mi propia hija había participado en la destrucción de nuestra familia. Estaba dividida entre la rabia y la compasión, entre las ganas de protegerla y las ganas de rechazarla por lo que me había hecho. Esa tarde, cuando Oswaldo llegó a casa, los tres nos enfrentamos en la sala. Fue la conversación más difícil de mi vida. Oswaldo trató primero de negar, después de minimizar, después de justificar. Dijo que eran nomás demostraciones de cariño que yo estaba malinterpretando. Cuando le mostré los papelitos, cambió la versión y dijo que Iracema se le había ofrecido, que él había resistido mucho tiempo, pero que era nomás un hombre. La frialdad con que trataba de echarle la culpa a nuestra hija de 16 años me mostró el tipo de hombre con el que había vivido por más de 20 años sin realmente conocer. No era el pastor dedicado que yo admiraba. No era el papá amoroso que yo respetaba. Era un manipulador que había usado su posición para seducir a su propia hija y ahora trataba de librarse de la responsabilidad. Le exigí que se fuera de la casa inmediatamente, que arreglara sus cosas y buscara otro lugar para vivir, que nunca más tocara a Iracema, que nunca más fingiera ser un hombre de Dios después de lo que había hecho. Oswaldo trató de negociar. Pidió tiempo para resolver la situación en la iglesia.
Dijo que su salida repentina crearía sospechas y escándalos. Pero ya no estaba dispuesta a proteger su reputación a costa de mi sanidad mental. Le di 24 horas para que se fuera de casa. Si no se iba por las buenas, yo misma le contaría a toda la iglesia lo que había hecho. Él sabía que hablaba en serio, porque en 22 años de matrimonio nunca había hecho amenazas vacías. Esa noche tuve que explicarles a Jesús y Concepción que su papá se iba a ir a vivir a otro lugar por un tiempo. No les di detalles. Dije nomás que él y yo estábamos teniendo problemas serios que necesitaban resolverse con distancia. Jesús, ya con 18 años, se dio cuenta de que había algo muy grave pasando, pero no insistió en explicaciones. Concepción lloró mucho. No entendía por qué su papá se iba. Iracema se quedó en su cuarto, no participó en la plática con sus hermanos. Yo todavía no sabía cómo lidiar con ella, cómo separar a la víctima de la participante, cómo protegerla sin ignorar la traición. Era una situación para la cual no existe manual de instrucciones, no existe preparación posible. Al día siguiente, Oswaldo arregló algo de ropa y se fue de casa. Dijo que se iba a quedar en casa de Sebastián, uno de los diáconos de la iglesia, hasta encontrar una solución permanente. Pidió perdón. Dijo que nunca quiso lastimar a nadie, que había perdido el control de la situación. Pero sus disculpas sonaban vacías, mecánicas, como si fueran parte de un guión ensayado. Con la salida de Oswaldo, la dinámica de nuestra casa cambió completamente. El silencio se apoderó de nuestros días. Iracema salía a la escuela y regresaba directo a su cuarto. Jesús empezó a quedarse más tiempo fuera de casa, probablemente para escapar de la tensión que se apoderó del ambiente. Concepción hacía preguntas constantes sobre cuándo regresaría su papá, y yo no sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña que el hombre al que admiraba había hecho cosas imperdonables? Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Despertaba todas las mañanas esperando que todo fuera nomás una pesadilla terrible, pero la realidad me pegaba como un golpe en el estómago cada amanecer. La casa parecía vacía sin la presencia de Oswaldo, pero al mismo tiempo sentía alivio por no tener que fingir normalidad frente a él. Durante el día, cuando los niños estaban en la escuela, lloraba hasta que no me salían más lágrimas. Lloraba por la vida que había perdido, por el matrimonio que se había revelado como una mentira, por la hija a la que ya no sabía cómo amar. La situación en la iglesia empezó a ponerse complicada. Oswaldo había inventado alguna excusa para justificar su ausencia temporal de los cultos, algo relacionado con problemas de salud que requerían reposo. Pero la gente empezó a hacer preguntas, a especular sobre lo que estaba pasando. Doña Hermelinda, una de las señoras más antiguas de la congregación, vino a mi casa una tarde para saber cómo estaba, si necesitaba algo durante ese periodo difícil de mi marido enfermo. Tuve que mentir. Fingir que Oswaldo estaba nomás pasando por un momento de agotamiento físico y emocional, que pronto estaría de regreso a sus funciones pastorales. Cada mentira que contaba me hacía sentir peor, como si me estuviera volviendo cómplice de su engaño. Pero, ¿cuál era la alternativa? Contar la verdad significaría destruir no solamente la vida de Oswaldo, sino también exponer a Iracema a un juicio público que podría marcarla para siempre. Iracema siguió extraña, más cerrada que antes. En las primeras semanas después de la salida de su papá, parecía aliviada, como si se le hubiera quitado un peso de encima. Pero pronto empezó a mostrar señales de que lo extrañaba, no al hombre que la había abusado, sino al papá que conocía antes de que todo eso empezara. Era confuso para ella, y por consecuencia, confuso para mí, lidiar con sentimientos tan contradictorios. Una noche, casi un mes después de la salida de Oswaldo, Iracema vino a mi cuarto y pidió platicar. Se sentó en la orilla de la cama y por primera vez desde que todo había sido descubierto, me miró directamente a los ojos. Preguntó si la odiaba, si nunca más podría amarla como antes. Dijo que entendía si yo quería correrla también, que sabía que me había hecho algo terrible.
Fue en ese momento que me di cuenta de que mi hija estaba sufriendo tanto como yo, tal vez hasta más. Cargaba no solamente la culpa por lo que había pasado, sino también la confusión de haber sido manipulada por alguien que debería protegerla. Vi que detrás de esa niña de 16 años que había traicionado mi confianza, había una criatura asustada que no entendía completamente lo que había vivido. Abracé a Iracema esa noche y le dije que la amaba, que siempre la amaría, pero que necesitábamos tiempo para sanar las heridas que se habían abierto entre nosotras. Le expliqué que lo que había pasado no era culpa suya, que Oswaldo había usado su posición de papá y pastor para confundirla y manipularla. Pero también dejé claro que algunas cosas habían cambiado para siempre, que nuestra relación necesitaría reconstruirse desde cero. Lloró mucho esa noche, pidió perdón una y otra vez, dijo que quería volver a ser la hija que yo conocía antes. Prometió que nunca más haría nada para lastimarme, que haría lo que fuera para reconquistar mi confianza. Era sincera, podía ver en sus ojos que realmente quería redimirse, pero yo sabía que el perdón es un proceso largo y doloroso, no una decisión que se toma en una sola noche. Oswaldo trataba de mantener contacto conmigo a través de papelitos que mandaba con Sebastián u otros hermanos de la iglesia. Decía que estaba arrepentido, que quería platicar para explicar mejor lo que había pasado, que nuestra familia no necesitaba ser destruida por culpa de un error momentáneo. Pero yo conocía a Oswaldo desde hacía tiempo suficiente para saber que estaba más preocupado por las consecuencias para su reputación que por el sufrimiento que había causado. Rechacé todas las peticiones de encuentro. No había nada que pudiera decir que justificara lo que había hecho. No había explicación que transformara el abuso de su propia hija en algo comprensible o perdonable. Cada intento suyo de minimizar la situación o de echarle parte de la culpa a Iracema me hacía odiarlo aún más. La situación económica en casa se puso difícil. El sueldo que Oswaldo recibía de la iglesia era nuestra principal fuente de ingresos, y con su salida temporal, ese dinero había dejado de llegar. Yo tenía algunos ahorros guardados y el dinero que ganaba con costuras, pero no era suficiente para mantener la casa funcionando normalmente. Tuve que empezar a aceptar más trabajos de costura, quedarme despierta hasta más tarde para salir adelante con todos los pedidos. Jesús se dio cuenta de nuestra dificultad económica y empezó a buscar trabajo para ayudar. Consiguió un empleo de medio tiempo en un taller mecánico de don Claudio, un conocido nuestro que siempre había frecuentado la iglesia. El sueldo era poquito, pero ayudaba con los gastos básicos de la casa. Ver a mi hijo de 18 años asumiendo responsabilidades de adulto por culpa de los errores de su papá me partía el corazón. Concepción también fue afectada por el cambio en nuestra situación. Antes, una niña alegre y platicadora, se puso más callada, más retraída. En la escuela, las maestras comentaban que parecía triste, que había perdido el interés en las actividades que antes la emocionaban. Yo trataba de darle atención extra, pero estaba tan consumida por mis propios problemas que a veces no lograba ofrecerle el apoyo emocional que necesitaba. 3 meses después de la separación, Oswaldo buscó un abogado para tratar de formalizar una reconciliación. Mandó un hombre a mi casa para platicar sobre la posibilidad de que volviéramos a vivir juntos, con la condición de que él buscaría ayuda espiritual para resolver sus problemas personales. La propuesta incluía terapia pastoral, un periodo de penitencia en la iglesia y la promesa de que nunca más tocaría a Iracema de forma inadecuada. La frialdad con que trataba la situación como un problema administrativo que resolver me mostró que todavía no entendía la gravedad de lo que había hecho. No era una cuestión de buscar ayuda espiritual o hacer penitencia. Era una cuestión de confianza que había sido rota de forma irreparable, de una familia que había sido destruida por su perversión y egoísmo. Rechacé la propuesta inmediatamente. Le dije al abogado que no había posibilidad de reconciliación, que Oswaldo debería buscar otro lugar para recomenzar su vida, lejos de mí y de nuestros hijos. También dejé claro que si seguía insistiendo o trataba de acercarse a Iracema otra vez, no dudaría en hacer pública toda la verdad sobre lo que había pasado. La amenaza funcionó.
Oswaldo dejó de mandar papelitos y recados, dejó de tratar de negociar un regreso. Supe a través de comentarios en el pueblo que se estaba preparando para mudarse a otro estado, donde vivía un primo suyo. Les dijo a las personas que iba a empezar una vida nueva, buscar nuevos horizontes para su ministerio. Como siempre, lograba transformar su huida en algo que sonara noble y espiritual. Con el pasar de los meses, nuestra rutina se fue estabilizando dentro de la nueva realidad. Iracema volvió a platicar conmigo con más naturalidad, aunque todavía había una barrera invisible entre nosotras que ambas sentíamos, pero no sabíamos cómo tumbar. Se dedicó más a los estudios, como si quisiera demostrar que podía ser la hija ejemplar que yo siempre pensé que era. Jesús asumió una posición de protector de la familia. Aunque era nomás 2 años mayor que Iracema, empezó a tratarla como si fuera responsable de su seguridad. Nunca preguntó directamente lo que había pasado entre ella y su papá, pero me di cuenta de que sospechaba algo grave. A veces lo veía observando a su hermana con una expresión preocupada, como si siempre estuviera alerta para protegerla de algún peligro. Concepción fue quien más sufrió con la ausencia de su papá. No entendía por qué se había ido, por qué no hablaba ni mandaba noticias, por qué nuestra familia había cambiado tanto de la noche a la mañana. Varias veces la encontré llorando a escondidas, diciendo que quería que su papá regresara a casa. Yo no sabía cómo explicarle que el papá que ella conocía nunca más regresaría, que el hombre que se había ido no era el padre amoroso que ella recordaba. En la iglesia, la situación se fue volviendo insostenible. La gente hacía preguntas cada vez más directas sobre la ausencia prolongada de Oswaldo. Algunos hermanos más cercanos empezaron a especular que había problemas serios en nuestro matrimonio. Otros pensaban que tenía alguna enfermedad grave que no quería divulgar. La presión por respuestas se estaba volviendo cada vez mayor. Doña Palmira, que tocaba piano en la iglesia y era una de las mujeres más respetadas de la congregación, vino a platicar conmigo una tarde. Dijo que estaba preocupada por los rumbos que estaba tomando la iglesia en ausencia del pastor, que algunos miembros estaban cuestionando el liderazgo y que necesitábamos una definición sobre el futuro del ministerio de Oswaldo. Fue cuando tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Programé una junta con los diáconos de la iglesia y les conté parte de la verdad. No revelé los detalles sobre la relación con Iracema, pero les dije que Oswaldo se había involucrado en conductas incompatibles con el ministerio pastoral, que nuestro matrimonio había terminado definitivamente y que él no regresaría a sus funciones en la iglesia. La reacción de los diáconos fue de shock e incredulidad. Oswaldo era respetado desde hacía más de 15 años. Había construido una reputación sólida en la comunidad. Nunca había dado señales de comportamiento inadecuado. Algunos cuestionaron si yo no estaba exagerando problemas matrimoniales normales. Otros sugirieron que tal vez una reconciliación todavía fuera posible con la ayuda de la congregación. Tuve que ser más firme de lo que me hubiera gustado. Dije que no había posibilidad de reconciliación, que la situación era irreversible y que lo único que pedía era que la iglesia respetara mi decisión y buscara un nuevo pastor. No entré en detalles sobre las razones específicas, pero dejé claro que había asuntos serios involucrados que no podrían ser divulgados públicamente. La noticia de la separación definitiva se regó rápidamente por el pueblo. Era una comunidad pequeña donde todos conocían a todos, y la caída de un pastor respetado se volvió tema de conversación en las casas, en los comercios, en el Zócalo. Algunas personas venían hasta mi casa a expresar solidaridad y ofrecer ayuda. Otras hacían preguntas indiscretas tratando de descubrir lo que realmente había pasado. Yo siempre mantenía la misma versión. Problemas matrimoniales irreconciliables, diferencias que no se podían resolver, la necesidad de seguir caminos separados. Nunca di detalles, nunca permití que las pláticas se profundizaran en el tema. Era doloroso tener que repetir esas medias verdades, pero era la única forma de proteger a mi hija del juicio público. Iracema sufría con los comentarios en la escuela. Los compañeros le hacían preguntas sobre por qué su papá se había ido, por qué ya no aparecía en la iglesia, si era cierto que nuestros papás se estaban separando.
Desarrolló una habilidad impresionante para esquivar esas conversaciones, para cambiar de tema sin parecer grosera, para mantener la privacidad de la familia sin crear más especulaciones. 6 meses después de la separación, recibimos la noticia de que Oswaldo se había mudado definitivamente a Guanajuato, donde vivía su primo. Había conseguido un puesto en una iglesia pequeña rural, donde nadie conocía su pasado. La facilidad con que logró recomenzar su vida y su ministerio en otro lugar me revolvía. Mientras nosotros lidiábamos diariamente con las consecuencias de lo que había hecho, él estaba en algún lugar predicando sobre moral y valores familiares a personas que lo respetaban. Pero también sentí un alivio enorme al saber que estaba lejos. La posibilidad de encontrármelo en la calle, de tener que fingir civilidad, de ver a Iracema reaccionar a su presencia, todo eso me había mantenido en tensión constante durante meses. Saber que estaba a cientos de kilómetros de distancia me dio una sensación de seguridad que no había sentido desde que todo había empezado. La vida fue lentamente volviendo a tener algún tipo de normalidad. Iracema terminó el 2º año de preparatoria con buenas calificaciones, a pesar de todo lo que había vivido. Jesús consiguió un trabajo mejor en una tlapalería y empezó a contribuir más significativamente con los gastos de la casa. Concepción, poquito a poco, se fue adaptando a la nueva realidad familiar, aunque todavía preguntaba por su papá de vez en cuando. Yo seguía con las costuras, pero también conseguí un trabajo de medio tiempo en una tela del centro del pueblo. La dueña de la tienda, doña Augusta, era una señora comprensiva que sabía de mi situación y me daba toda la flexibilidad que necesitaba para compaginar el trabajo con el cuidado de la casa y los hijos. El sueldo no era mucho, pero junto con la contribución de Jesús y el dinero de las costuras, lográbamos mantener la casa funcionando. La relación con Iracema se fue reconstruyendo lentamente. Nunca más volvió a ser como antes. Esa inocencia y complicidad total que existía entre nosotras se había perdido para siempre. Pero desarrollamos una nueva forma de convivencia, basada en una honestidad dolorosa y un respeto mutuo por las heridas que ambas cargábamos. Ella sabía que la había perdonado, pero también sabía que algunas cosas nunca más serían iguales. Un día, casi un año después de la separación, Iracema me buscó para una plática seria. Dijo que había decidido que, cuando terminara la preparatoria, quería salirse de nuestro pueblo para estudiar en otro lugar. No porque no le gustara vivir con nosotros, sino porque sentía que necesitaba empezar una vida nueva, lejos de los recuerdos y las miradas curiosas de la gente. Al principio, me puse triste con la idea de verla partir. Después de todo lo que habíamos pasado, la perspectiva de perderla también me asustaba. Pero entendí que tenía razón. Quedarse en el mismo pueblo donde todo había pasado sería siempre una forma de tortura para ella. Siempre habría el riesgo de que alguien descubriera la verdad, de que fuera juzgada por algo de lo que en realidad había sido más víctima que participante. Apoyé su decisión. Empezamos a buscar oportunidades de estudio en otras ciudades, a juntar dinero para que pudiera establecerse lejos de ahí. Era doloroso pensar en que nuestra familia se fragmentara aún más, pero era lo mejor para ella, y por consecuencia lo mejor para todos nosotros. Durante ese periodo, tuve que lidiar sola con las consecuencias emocionales de todo lo que había vivido. No había psicólogos en nuestro pueblo, no existían grupos de apoyo para mujeres en situaciones similares. Mis únicos momentos de desahogo eran en las oraciones solitarias, cuando platicaba con Dios sobre el dolor que sentía, sobre las dudas que me atormentaban, sobre el perdón que trataba de encontrar en mi corazón. Me cuestionaba constantemente si había habido señales que debería haber percibido antes, si de alguna forma había fallado como esposa o como madre. Me preguntaba si Oswaldo siempre había sido así y yo simplemente no lo había visto, o si algo había cambiado en él a lo largo de los años. Pensaba si otras familias de la iglesia podrían estar pasando por situaciones similares en silencio, si yo era la única que había sido tan ingenua como para no darme cuenta de lo que pasaba bajo mi propio techo.
Las noches eran siempre las peores. Era cuando los recuerdos regresaban con más fuerza, cuando la soledad de la cama vacía me hacía sentir toda la extensión de la pérdida que había sufrido. No era solamente la pérdida de un marido, sino la pérdida de una vida entera construida sobre mentiras, la pérdida de la seguridad de creer que conocía a las personas más cercanas a mí. 2 años pasaron. Iracema se graduó de la preparatoria y consiguió una beca de estudios en una universidad de Guadalajara. Cuando llegó el día de la partida, lloramos juntas por primera vez desde que todo había sido descubierto. Era un llanto de despedida, pero también de alivio. Ella se iba a buscar una oportunidad de ser feliz lejos de todo aquello, y yo estaba orgullosa de la fuerza que había demostrado para reconstruir su vida. Jesús asumió definitivamente el papel de hombre de la casa. Con 20 años, se había vuelto un muchacho responsable y trabajador, que me ayudaba no solamente económicamente, sino también en las decisiones importantes de la familia. Era él quien arreglaba las cosas que se descomponían en casa, quien negociaba con los proveedores, quien me acompañaba en las situaciones que requerían una presencia masculina. Concepción, ahora con 14 años, era una adolescente inteligente y observadora. Nunca había preguntado directamente sobre los motivos de la separación de sus papás, pero me di cuenta de que a lo largo de los años había formado sus propias conclusiones sobre lo que había pasado. Era más cercana a mí de lo que había sido antes, como si hubiera desarrollado un instinto protector hacia la mamá que había sido abandonada por el marido. La iglesia había encontrado un nuevo pastor, un hombre joven venido de la Ciudad de México que trajo una energía renovada para la congregación. Yo seguía frecuentando los cultos, pero nunca más con la misma intensidad de antes. Mi fe se había tambalenado no exactamente en Dios, sino en las instituciones religiosas, en la confianza ciega que solía depositar en líderes espirituales. De vez en cuando llegaban noticias sobre Oswaldo. Supe que se había casado otra vez, con una viuda de la iglesia donde trabajaba en Guanajuato. La información me llegó a través de una carta que Concepción recibió de él, la primera comunicación directa en más de 2 años. En la carta se disculpaba por la ausencia, explicaba que estaba bien y feliz en su nueva vida y decía que siempre recordaría a los hijos con cariño. La frialdad de la carta me impresionó. No había ni una palabra de arrepentimiento por lo que nos había hecho. No había reconocimiento del dolor que había causado. Era como si simplemente hubiera cambiado de trabajo y de ciudad, como si nuestra familia hubiera sido nomás un capítulo más cerrado de su biografía. Concepción se confundió con la carta. Por un lado, se puso contenta de saber que su papá estaba vivo y bien. Por otro, se dolió por la indiferencia con que hablaba sobre nuestra separación. Platicamos largo y tendido sobre la carta, y por primera vez logré explicarle, de forma adecuada para su edad, que a veces las personas cambian de una manera que hace imposible seguir viviendo con ellas. No le conté los detalles sobre la relación con Iracema. Ese era un secreto que yo pretendía llevarme a la tumba. Pero logré hacerle entender a Concepción que su papá había tomado decisiones que lastimaron profundamente a nuestra familia, que había escogido un camino que ya no incluía la responsabilidad por nosotros, y que eso no era culpa nuestra ni significaba que no nos amara a su manera. Con el pasar de los años, aprendí a vivir con el dolor transformado en cicatriz. Nunca más me relacioné románticamente con nadie, no porque no tuviera oportunidades, sino porque la confianza necesaria para construir una nueva relación había sido destruida de forma irreparable. Algunos hombres del pueblo mostraron interés en cortejarme, hombres buenos e íntegros que respetaban mi situación, pero yo simplemente no podía imaginarme compartiendo mi vida íntima con alguien otra vez. Iracema se graduó de la universidad y construyó una vida propia en Guadalajara. Se casó con un muchacho que conoció en la universidad, un hombre gentil que sabía solamente que venía de una familia que había pasado por dificultades, sin conocer los detalles específicos. Me visitaban de vez en cuando, y en esos encuentros podía ver que había logrado encontrar una paz interior que parecía imposible años atrás. Nunca se volvió mamá.
Cuando pregunté una vez sobre la posibilidad de tener nietos, se hizo la desentendida, pero percibí en sus ojos una sombra que me hizo entender que tal vez los traumas del pasado todavía influían en sus decisiones más íntimas. No insistí en el tema. Respeté su decisión de mantener ciertas áreas de su vida privadas, incluso conmigo. Jesús también construyó su propia familia. Se casó con Dalvina, una muchacha del pueblo de al lado que conoció a través de amigos del trabajo. Tuvieron 2 hijos, mis únicos nietos, que eran la alegría de mis días. Ver a Jesús como papá me daba una alegría inmensa, porque podía observar cómo había aprendido a ser el tipo de hombre que Oswaldo debería haber sido, pero nunca fue. Concepción se volvió maestra. Siguió una carrera dedicada a la educación de niños. Siempre soltera, por decisión propia, canalizaba todo su instinto maternal hacia sus alumnos. Vivía conmigo y era mi compañera constante, la hija que se había quedado para cuidar a la mamá en la vejez. Nunca me dejó sola, nunca me hizo sentir como una carga, siempre trató nuestra convivencia como una decisión feliz y no como una obligación. Años después, cuando ya había pasado de los 60, una situación inesperada trajo de vuelta memorias que pensaba haber logrado enterrar. Una muchacha joven buscó nuestra casa, diciendo que era hija de Oswaldo y que estaba tratando de localizar a la familia de él. Tenía como 25 años, era bonita y tenía un parecido físico con Iracema que me dejó perturbada. La muchacha, que se llamaba Georgina, explicó que su mamá había tenido una relación con Oswaldo cuando él era soltero, mucho antes de que nos casáramos. Había crecido sin conocer a su papá, pero recientemente había decidido buscarlo y descubrir más sobre sus orígenes familiares. Había logrado rastrear información sobre él hasta llegar a nuestro pueblo. Georgina no sabía sobre los problemas que habían llevado al fin de nuestro matrimonio. Para ella, Oswaldo era simplemente un papá ausente al que quería conocer. Tuve que explicarle, de forma cuidadosa, que ya no vivía con nosotros, que nuestro matrimonio había terminado hacía muchos años y que yo no mantenía contacto con él. La conversación con Georgina me hizo reflexionar sobre cuántos otros secretos Oswaldo podría haber mantenido durante nuestros años de matrimonio. ¿Cuántas otras mujeres podrían haber estado involucradas con él? ¿Cuántos otros hijos podrían existir por ahí, creciendo sin saber quién era su papá? El descubrimiento de la existencia de Georgina me hizo darme cuenta de que el hombre con el que había vivido por más de 20 años era un completo desconocido. Le di a Georgina la información que tenía sobre el paradero de Oswaldo, pero le advertí que se había casado otra vez y tal vez no se pondría contento de ser buscado por hijos de relaciones anteriores. Agradeció y siguió su búsqueda, pero el encuentro conmigo había plantado dudas sobre si realmente valía la pena conocer al papá que había abandonado a tanta gente a lo largo de la vida. Hoy, a los 72 años, logro mirar hacia atrás y ver toda la extensión de lo que viví. Han sido más de 30 años desde que descubrí la traición que destruyó a mi familia. 30 años de reconstrucción, de aprendizaje, de sanación gradual. No puedo decir que superé completamente, porque algunas heridas nunca cicatrizan por completo, pero sí puedo decir que aprendí a vivir con ellas. Lo que más me duele, hasta hoy, no es ni siquiera la traición en sí. Es la pérdida de la inocencia, el descubrimiento de que las personas que más amamos pueden ser capaces de lastimarnos de formas impensables. Es la constatación de que viví más de 20 años al lado de un hombre que yo no conocía realmente, que construí una familia sobre cimientos que se revelaron podridos. Pero también aprendí sobre mi propia fuerza. Descubrí que era capaz de tomar decisiones difíciles cuando era necesario, que podía proteger a mis hijos, aunque eso significara sacrificar mi propia felicidad. Aprendí que el amor de madre puede sobrevivir incluso a las traiciones más profundas, que el perdón es posible aunque parezca imposible. Iracema y yo nunca más hablamos abiertamente sobre lo que pasó en esos años. Es como si hubiéramos hecho un acuerdo silencioso de que ciertas heridas deben dejarse en paz para que puedan sanar.
Pero nuestra relación hoy es honesta y respetuosa, construida sobre el reconocimiento mutuo de que ambas somos sobrevivientes de una situación terrible. Oswaldo murió hace 5 años. Supe a través de Georgina que había logrado encontrarlo y mantener algún contacto esporádico. Murió de problemas cardíacos, a los 73 años, en la ciudad donde había recomenzado su vida. La noticia no me causó ni alivio ni tristeza, solamente una sensación extraña de cierre, como si un capítulo muy largo finalmente hubiera llegado a su fin. No fui al entierro, por supuesto. Mis hijos tampoco fueron. Para nosotros, Oswaldo había muerto simbólicamente muchos años antes, el día que descubrimos quién era realmente. La muerte física fue nomás la confirmación oficial de algo que ya había pasado en nuestras vidas. Mis queridos que me están acompañando hasta aquí, ustedes que tuvieron paciencia de escuchar toda esta historia dolorosa, espero que entiendan por qué me tardé tanto en contarla. No es fácil revivir estos recuerdos, no es fácil admitir públicamente que fui engañada por tanto tiempo, que mi familia fue destruida por dentro mientras por fuera parecía perfecta. Cuento esta historia hoy porque sé que no soy la única que ha pasado por algo así. Sé que existen otras mujeres que han descubierto traiciones terribles, otras mamás que han tenido que escoger entre proteger a la familia y buscar justicia, otras personas que construyeron sus vidas sobre mentiras sin saberlo. Si ustedes están pasando por algo parecido, quiero que sepan que es posible sobrevivir, es posible reconstruir, es posible encontrar paz interior incluso después de las traiciones más profundas. No será fácil, no será rápido, pero es posible. La fuerza que necesitan está dentro de ustedes, aunque crean que ya no pueden más. Para las mamás que me están escuchando, pongan atención a las señales. No ignoren cambios de comportamiento en los hijos. No acepten explicaciones demasiado fáciles para situaciones extrañas. Confíen en su instinto, aunque todos alrededor les digan que se están imaginando cosas. Yo podría haberme ahorrado mucho dolor si hubiera confiado más en mis sospechas y menos en las explicaciones convenientes que recibí. Y para las hijas, para las niñas que pueden estar viviendo situaciones de abuso dentro de casa, acuérdense de que ustedes no tienen la culpa. No importa lo que les digan, no importa cómo traten de justificar o normalizar lo que está pasando. Ustedes son víctimas y merecen protección, merecen ser escuchadas, merecen ser salvadas. Nunca más me casé, como ya dije, pero no por falta de oportunidades o por amargura. Simplemente porque descubrí que puedo estar completa sola, que puedo construir una vida plena sin necesidad de compartir mi intimidad con alguien. Tengo a mis hijos, mis nietos, mi comunidad, mi fe reconstruida. Tengo recuerdos buenos suficientes para contrabalancear los malos. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo una vida que fue marcada por una tragedia terrible, pero que no fue definida por ella. Veo a una mujer que supo ser fuerte cuando necesitó, que protegió a sus hijos cuando fue necesario, que reconstruyó a su familia sobre bases más sólidas después de que las anteriores se derrumbaran. Mis queridos, esta es mi historia. Una historia de dolor, pero también de resistencia. Una historia de traición, pero también de perdón. Una historia de familia destruida, pero también de familia reconstruida. No es una historia fácil de contar ni de escuchar, pero es una historia real, vivida por una persona real que está aquí hablando con ustedes hoy. Si llegaron hasta aquí, si tuvieron paciencia de acompañarme por todo este camino doloroso, muchas gracias. Gracias por permitirme compartir este peso, por darme la oportunidad de transformar mi dolor en algo que tal vez pueda ayudar a otras personas. Déjenme en los comentarios si esta historia los tocó de alguna forma, si conocen situaciones parecidas, si tienen algo que compartir. Vamos creando una cadena de apoyo mutuo, porque nadie debería pasar por estas situaciones solo. Suscríbanse al canal para seguir otras historias, otras experiencias de vida que tal vez puedan hacerlos sentir menos solos en sus propias luchas. Y acuérdense siempre, por más oscura que sea la noche, siempre amanece. Por más profunda que sea la herida,
siempre existe la posibilidad de sanación. No será una sanación completa, tal vez siempre quede una cicatriz, pero es posible volver a vivir, a sonreír, a encontrar propósito en la vida. Lo que me mantuvo en pie durante todos estos años fue la certeza de que mis hijos me necesitaban entera, no a una mamá destrozada por la amargura. Concepción estaba entrando a la adolescencia cuando todo pasó. Ella necesitaba un ejemplo de fuerza femenina. Jesús se estaba volviendo hombre. Él necesitaba ver que existe una forma diferente de ser hombre, diferente del ejemplo que tuvo de su papá. E Iracema, pobrecita, necesitaba ver que era posible reconstruir la dignidad después de haber sido víctima de una situación tan terrible. Durante los primeros años después de la separación, desarrollé una rutina rígida que me ayudaba a mantener el enfoque en lo que realmente importaba. Me levantaba siempre a las 5 de la mañana, hacía mis oraciones, preparaba el desayuno para los niños, organizaba la casa, me iba a trabajar a la tela, regresaba a casa, hacía más costuras hasta tarde en la noche. Los fines de semana, dedicaba tiempo extra a los hijos, los llevaba a paseos sencillos, platicaba con cada uno individualmente sobre sus problemas y sueños. Esa rutina era mi forma de resistencia. Cada día cumplido era una victoria contra la desesperación que a veces trataba de dominarme. Había momentos en que despertaba por la mañana sin ganas de salir de la cama, sin energía para enfrentar un día más de la vida que se había vuelto tan difícil. Pero miraba a mis hijos y recordaba que dependían de mí, que yo era todo lo que tenían de estable en un mundo que se había derrumbado para ellos también. La comunidad fue fundamental para nuestra supervivencia, aunque no siempre de la forma que yo esperaba. Algunas personas se alejaron cuando supieron de la separación, como si el fracaso matrimonial fuera contagioso. Otras se acercaron con curiosidad maliciosa, queriendo saber detalles sobre lo que realmente había pasado. Pero también hubo quienes ofrecieron ayuda genuina, que entendieron que una mujer sola con 3 hijos necesitaba apoyo práctico, no solamente lástima. Doña Augusta, mi patrona en la tela, fue una de esas personas especiales. Ella misma era viuda, había criado 4 hijos sola después de que su marido murió en un accidente de trabajo. Entendía las dificultades que yo enfrentaba y siempre me daba consejos prácticos sobre cómo administrar la casa, cómo educar hijos adolescentes, cómo mantener la dignidad en una situación difícil. Muchas veces me pagaba por adelantado cuando se daba cuenta de que tenía dificultades económicas, siempre con mucha delicadeza para no herir mi orgullo. Don Claudio, el dueño del taller donde trabajaba Jesús, también fue una figura paterna importante para mi hijo durante esos años. Era un hombre íntegro, trabajador, que le mostró a Jesús lo que significa ser un hombre responsable. Le enseñó no solamente el oficio de la mecánica, sino también valores sobre honestidad, respeto hacia las mujeres, importancia de cumplir con las obligaciones familiares. Jesús creció viendo en don Claudio el ejemplo que no tuvo en casa. La escuela de los niños también fue comprensiva con nuestra situación. Las maestras de Concepción se dieron cuenta de que estaba pasando por un periodo difícil y le dieron atención extra. La ayudaron a mantener las calificaciones al día a pesar de los problemas familiares. El director de la escuela donde estudiaba Iracema platicó conmigo sobre la posibilidad de que recibiera apoyo psicológico, pero en nuestro pueblo no había ese tipo de servicio disponible. Así que hicimos lo mejor que pudimos con los recursos que teníamos. Durante el 3er año después de la separación, pasé por una crisis de salud que casi me tira completamente. Era una combinación de estrés, mala alimentación, exceso de trabajo y falta de cuidado hacia mí misma. Empecé a tener dolores de cabeza constantes, mareos, falta de aire. Pensaba que era nomás cansancio, pero Jesús insistió en que fuera con un médico. El doctor Edilson, médico de la familia desde hacía muchos años, me examinó y dijo que estaba al límite de mis fuerzas físicas. Mi presión arterial estaba alta, tenía anemia, mi corazón presentaba señales de sobrecarga. Fue directo conmigo. Si no bajaba el ritmo y empezaba a cuidar mejor mi salud, podría tener problemas serios, y entonces mis hijos se quedarían realmente huérfanos. Esa conversación fue un despertar para mí.
Me di cuenta de que en mi obsesión por ser fuerte para todos, me estaba descuidando de forma peligrosa. No servía de nada ser fuerte si me moría de agotamiento y dejaba a mis hijos realmente desamparados. Tuve que aprender a aceptar ayuda, a delegar responsabilidades, a cuidarme también a mí misma. Jesús, que en esa época ya tenía 21 años, asumió más responsabilidades en casa. Concepción, aunque todavía era adolescente, empezó a ayudarme más con los quehaceres domésticos. Disminuí la cantidad de costuras que aceptaba, empecé a alimentarme mejor, a dormir en horarios más regulares. Fue difícil al principio porque me sentía culpable por no estar dando el 100% todo el tiempo, pero aprendí que cuidarme era también una forma de cuidar a mi familia. Iracema, que ya estaba en la universidad en Guadalajara, se preocupó cuando supo de mi crisis de salud. Hablaba más seguido, se ofrecía a regresar a casa para ayudarme. No le permití que interrumpiera los estudios, pero ese cuidado de ella hacia mí me mostró que nuestra relación realmente se había sanado. Ya no me veía solamente como la mamá que había sido traicionada, sino como una persona a la que amaba y por la que se preocupaba. Fue en esa época que empecé a frecuentar un grupo de mujeres de la Iglesia Nueva. No era exactamente un grupo de apoyo psicológico, pero era una reunión semanal donde mujeres de diferentes edades nos juntábamos para platicar, orar juntas, compartir experiencias de vida. Muchas de ellas eran viudas, otras eran esposas con problemas matrimoniales, algunas eran solteras que cuidaban parientes ancianos. En esas reuniones aprendí que mi historia, por más única que me pareciera, tenía elementos comunes con las experiencias de muchas otras mujeres. La sensación de traición, la dificultad de reconstruir la confianza, el desafío de criar hijos sola, la lucha para mantener la dignidad en situaciones adversas. No hablaba sobre los detalles específicos de lo que había pasado con Oswaldo e Iracema, pero podía compartir los sentimientos generales, el dolor de la separación, las dificultades económicas, el miedo al futuro. Doña Hermelinda, que en esa época ya tenía más de 70 años, era una de las líderes naturales del grupo. Había enviudado muy joven y había criado 6 hijos sola en una época en que era aún más difícil para una mujer mantenerse. Sus historias de superación me inspiraban y me daban perspectiva sobre mis propios problemas. Siempre decía que Dios nunca da cargas más pesadas de las que podemos llevar, y que cada dificultad superada nos hace más fuertes para ayudar a otras personas. Fue a través de ese grupo que empecé a desarrollar una nueva comprensión de mi fe. Durante mucho tiempo después de la separación, había cuestionado cómo Dios había podido permitir que algo tan terrible le pasara a una familia que siempre trató de vivir de acuerdo con las enseñanzas cristianas. Sentía rabia de haber sido tan engañada, de haber confiado en alguien que usaba la palabra de Dios para justificar actos terribles. Pero platicando con otras mujeres que habían pasado por pruebas diferentes, pero igualmente difíciles, empecé a entender que la fe no es una garantía contra el sufrimiento, sino una herramienta para lidiar con él. Que Dios no impide que las personas malas hagan cosas ruines, pero nos da fuerza para sobrevivir y reconstruirnos después de la destrucción. Mi relación con la Iglesia también cambió. Nunca más tuve la confianza ciega en líderes religiosos que tenía antes. Aprendí a separar el mensaje del mensajero, a buscar mi propia conexión con Dios sin depender tanto de intermediarios. Seguí frecuentando los cultos, pero con una mirada más crítica, más consciente de que los pastores también son seres humanos falibles, capaces de errores graves. El pastor nuevo de nuestra iglesia, Pastor Edmundo, era muy diferente de Oswaldo. Más joven, más humilde, siempre enfatizaba que él era nomás un servidor como cualquier otro, no una autoridad incuestionable. Tenía una esposa participativa que trabajaba a su lado en el ministerio, y juntos creaban un ambiente más transparente y democrático en la iglesia. Esto me ayudó a recuperar un poco de la confianza en la institución religiosa. Cuando Iracema se graduó de la universidad, hizo que yo estuviera presente en la ceremonia de graduación. Fue una de las ocasiones más emocionantes de mi vida, ver a mi hija recibiendo el título de pedagoga,
sabiendo todo lo que había superado para llegar hasta ahí. Durante la ceremonia, recordé todos los momentos en que pensé que nuestra familia no sobreviviría a esa crisis. Y ahí estaba ella, hermosa y graduada, empezando una nueva etapa de la vida. En el discurso que dio como alumna destacada de la generación, Iracema habló sobre superación, sobre cómo las adversidades pueden transformarse en fuerza motriz para logros. No mencionó nuestra historia específica, claro, pero yo sabía que estaba hablando también sobre lo que habíamos vivido juntas. Al final, me agradeció públicamente por haber sido un ejemplo de fuerza femenina, por haber mostrado que es posible reconstruir la vida después de las peores tormentas. Jesús también creció y se volvió un hombre admirable. Se casó a los 25 años con Dalvina, una muchacha de familia trabajadora que había conocido en la iglesia. Su boda fue sencilla pero bonita, realizada en la misma iglesia donde tantas cosas dolorosas habían pasado, pero que ahora representaba nuevo comienzo y esperanza. Ver a mi hijo en el altar, prometiendo ser un marido fiel y amoroso, me llenó de orgullo y esperanza en el futuro. Dalvina siempre fue muy cariñosa conmigo. Me trataba no solamente como suegra, sino como una segunda mamá. Sabía que nuestra familia había pasado por dificultades, pero nunca hizo preguntas indiscretas, respetaba nuestra privacidad. Cuando nació mi primer nieto, Alceu, sentí una alegría que no experimentaba desde hacía muchos años. Era como si esa criatura representara una nueva oportunidad para nuestra familia, una oportunidad de crear recuerdos felices. Concepción escogió el magisterio, igual que yo había hecho en la juventud. Siempre tuvo vocación para trabajar con niños, tenía una paciencia y una sensibilidad especiales para tratar con los pequeños. Hizo la escuela normal y empezó a dar clases en una escuela rural de la región. Ver a mi hija menor escogiendo una profesión dedicada al cuidado y educación de otros me daba una sensación de continuidad, de que los valores que traté de transmitir habían sido absorbidos. Nunca se casó, como ya mencioné, pero no por falta de pretendientes. Varios muchachos mostraron interés en ella a lo largo de los años, pero siempre decía que todavía no había encontrado a alguien que valiera la pena para abandonar su libertad e independencia. Creo que nuestra experiencia familiar la hizo más cautelosa con los hombres, más exigente respecto a las cualidades que buscaba en un compañero. Vivíamos juntas en una casa que compramos algunos años después de la separación, cuando nuestra situación económica se estabilizó. Era una casa pequeña, pero cómoda, con 2 cuartos, sala, cocina y un patio donde yo podía tener mi huerta y algunas flores. Concepción tenía su cuarto, yo tenía el mío, y teníamos un espacio común donde recibíamos visitas y pasábamos las noches platicando. Nuestra convivencia era armoniosa. Ella me ayudaba con los gastos de la casa, yo me ocupaba de los quehaceres domésticos y de la cocina. Teníamos rutinas propias, pero que se complementaban bien. Salía temprano para trabajar en la escuela. Yo cuidaba la casa y el patio. En la noche cenábamos juntas y platicábamos sobre nuestros días. Los fines de semana visitábamos a Jesús y su familia, o recibíamos visitas de Iracema cuando venía de la capital. La presencia de los nietos trajo una dimensión nueva a mi vida. Alceu y después Hilda, hija de Jesús y Dalvina, eran la alegría de la casa. Cuando venían a visitarme, llenaban la casa de risas y juegos. Yo podía ser abuela de una forma que tal vez no había logrado ser mamá durante los años difíciles. Más relajada, más juguetona, menos preocupada por la disciplina y más enfocada en crear momentos felices. Ver a Jesús como papá me daba una satisfacción especial. Era cariñoso pero firme con los hijos, presente en sus vidas, participativo en la educación. Era el tipo de papá que Oswaldo debería haber sido, pero nunca fue realmente. Dalvina siempre comentaba cómo Jesús era cuidadoso con los niños, cómo se empeñaba en estar presente en todos los momentos importantes, cómo nunca levantaba la voz o mostraba impaciencia excesiva. Iracema también se relacionaba bien con los sobrinos. Cuando venía a visitarnos, siempre traía regalos y jugaba con ellos por horas.
Tenía una paciencia especial para contar cuentos, para enseñar juegos, para responder a las preguntas infinitas que hacen los niños. Ver su alegría con los niños me hacía pensar si no extrañaba tener hijos propios, pero nunca toqué el tema directamente. Durante los años que siguieron, nuestra familia se fue consolidando en esa nueva configuración. Ya no éramos la familia nuclear tradicional que habíamos sido antes, pero éramos una familia funcional y amorosa a nuestra manera. Teníamos nuestras tradiciones propias, comidas dominicales en mi casa, fiestas de cumpleaños donde todos se reunían, celebraciones de Navidad y Año Nuevo siempre juntos. Oswaldo nunca más intentó contacto directo con nosotros, después de esa carta que le mandó a Concepción años atrás. De vez en cuando llegaban noticias indirectas a través de conocidos que viajaban a otras regiones, pero era información vaga y esporádica. Supe que se había mudado varias veces dentro del mismo estado de Guanajuato, siempre siguiendo oportunidades ministeriales. Parecía haberse establecido en una rutina de pastor itinerante, nunca quedándose mucho tiempo en el mismo lugar. Esa información me hacía reflexionar sobre si realmente había cambiado o si simplemente había aprendido a esconder mejor sus problemas. Un pastor que cambia constantemente de iglesia puede estar huyendo de situaciones complicadas que él mismo crea. Pero también podía ser que estuviera genuinamente tratando de recomenzar, buscando lugares donde pudiera ejercer un ministerio honesto. Prefería creer en la segunda posibilidad, no por él, sino por mi propia paz mental. Su muerte, cuando pasó, no provocó en mí ni alivio ni tristeza, como ya mencioné. Fue más como el cierre oficial de un capítulo que ya había sido cerrado emocionalmente desde hacía décadas. Concepción se quedó un poco conmovida con la noticia. Después de todo, era su papá, y tenía buenos recuerdos de la infancia con él. Jesús recibió la información con indiferencia aparente, pero me di cuenta de que se quedó pensativo por algunos días. Iracema supo de la muerte a través de mí, por teléfono. Hubo un silencio largo en la llamada después de que le di la noticia. Cuando finalmente habló, dijo nomás que esperaba que hubiera encontrado paz al final. No mostró tristeza ni alivio, solamente una aceptación serena de que un ciclo se había completado. Le pregunté si quería venir a casa para que estuviéramos juntas en ese momento, pero dijo que estaba bien, que no sentía necesidad de rituales de duelo por alguien que ya había muerto para ella desde hacía tanto tiempo. En los años siguientes, conforme fui envejeciendo, empecé a pensar más sobre el legado que dejaría para mis hijos y nietos. No un legado material, porque nunca tuvimos muchos bienes, sino un legado de valores, de lecciones aprendidas, de ejemplos de cómo enfrentar adversidades. Quería que se acordaran de mí no como la mujer que fue traicionada por el marido, sino como la mujer que supo reconstruirse después de la traición. Empecé a escribir algunas memorias, no con la intención de publicar, sino para dejar registrado para las generaciones futuras de la familia. Quería que mis nietos, cuando crecieran, entendieran la historia de la familia, supieran de las dificultades que superamos, se sintieran orgullosos de la fuerza que demostramos. Claro que adecuaría el lenguaje y los detalles según la edad de ellos, pero me parecía importante que supieran que venimos de lejos, que nuestra familia se forjó en la adversidad. También empecé a participar más activamente en el grupo de mujeres de la iglesia, no solamente como alguien que recibía apoyo, sino como alguien que podía ofrecer apoyo a otras mujeres en situaciones difíciles. Mi experiencia, por más dolorosa que hubiera sido, me había dado una sabiduría práctica sobre cómo lidiar con traiciones, separaciones, crianza de hijos sola, reconstrucción de la autoestima. Varias mujeres más jóvenes buscaron mi orientación a lo largo de los años. Algunas descubriendo traiciones de los maridos, otras enfrentando problemas con hijos adolescentes, otras lidiando con dificultades económicas después de separaciones. Yo siempre trataba de escuchar sin juzgar, ofrecer consejos prácticos basados en mi experiencia, mostrar que era posible sobrevivir y hasta prosperar después de las peores tormentas. Una de esas mujeres, Cleónice, estaba en una situación particularmente difícil. Había descubierto que su marido mantenía una relación paralela desde hacía años y hasta tenía hijos con la otra mujer.
Estaba desesperada, sin saber cómo lidiar con la situación, especialmente porque tenía 3 hijos pequeños y dependía económicamente del marido. Platiqué largamente con ella, compartí partes de mi propia experiencia, la ayudé a encontrar fuerza para tomar las decisiones necesarias. Ver a Cleonice reconstruyéndose poquito a poco, encontrando trabajo, reorganizando su vida, recuperando su autoestima, me daba una sensación de propósito que no había sentido en muchos años. Era como si todo el dolor que había pasado cobrara un sentido mayor cuando lograba usar esa experiencia para ayudar a otras personas. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo una vida que tuvo sus tragedias, pero también sus victorias. Veo a una mujer que fue traicionada de la forma más cruel posible, pero que no permitió que la traición definiera el resto de su existencia. Veo a una mamá que logró proteger a sus hijos y ayudarlos a volverse adultos sanos y productivos, a pesar de los traumas familiares. Mis hijos hoy son personas íntegras, trabajadoras, que construyeron sus propias familias sobre bases sólidas. Jesús es un marido fiel y un papá presente, todo lo que su propio padre no fue. Concepción es una educadora dedicada que toca la vida de cientos de niños cada año. Iracema es una mujer independiente y exitosa que logró superar los traumas de la adolescencia y construir una vida plena. Mis nietos crecen en una familia donde amor y respeto son valores fundamentales, donde hombres y mujeres son tratados con igualdad, donde la honestidad es más importante que la apariencia de perfección. Tienen abuelos y tíos que los aman incondicionalmente, que están presentes en sus vidas, que les dan el apoyo emocional que todo niño necesita. Nuestra familia hoy es pequeña, pero unida, imperfecta pero honesta, marcada por cicatrices, pero fortalecida por la superación. No somos la familia tradicional que soñé ser en la juventud, pero somos una familia real, que se ama de verdad, que se apoya mutuamente, que celebra las alegrías y enfrenta juntas las dificultades. Si pudiera regresar en el tiempo, cambiaría muchas cosas. Pondría más atención a las señales, confiaría más en mi instinto, sería menos ingenua con respecto a las personas cercanas. Pero no puedo regresar en el tiempo. Y aprendí que quedarse rumiando lo que podría haber sido diferente es una forma de tortura que no lleva a ningún lado. Lo que puedo hacer es vivir plenamente el presente que construí, valorar la familia que tengo, seguir siendo una fuente de apoyo para quien lo necesita y transmitir a las próximas generaciones las lecciones que aprendí. La vida me enseñó que somos más fuertes de lo que imaginamos, que el amor verdadero sobrevive a las peores tormentas, que siempre es posible recomenzar mientras hay vida. Mis queridos, esta es mi historia completa. Una historia de dolor profundo, pero también de sanación gradual. Una historia de traición devastadora, pero también de perdón libertador. Una historia de familia destrozada, pero también de familia reconstruida sobre cimientos más sólidos. Espero que ustedes que me acompañaron hasta aquí hayan encontrado algo útil en este relato. Que las mujeres que están pasando por situaciones similares se sientan menos solas. Que las mamás comprendan la importancia de proteger a sus hijos, aunque eso signifique tomar decisiones dolorosas. Que las familias valoren la honestidad y la transparencia en sus relaciones. La vida es impredecible y a veces cruel, pero también está llena de posibilidades de nuevo comienzo. No permitan que las traiciones de otras personas destruyan su capacidad de amar y confiar. No dejen que la maldad de algunos contamine su visión del mundo. Mantengan la esperanza, cuídense unos a otros y acuérdense siempre de que, por más oscura que parezca la noche, el sol siempre sale al día siguiente. Gracias por haberme escuchado con paciencia y cariño. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias.